¿Alguna vez has descubierto que toda tu vida es una mentira? Que la persona con la que compartiste 30 años de matrimonio, con la que criaste hijos, con la que construiste una familia, nunca fue realmente tu esposo? Yo lo descubrí de la manera más devastadora posible, y lo que hice después va a hacer que te preguntes si soy una mujer que buscaba justicia o simplemente una vengativa sin corazón. Me llamo María, tengo 58 años, y esta es la historia más controversial que vas a escuchar en mucho tiempo. Es una historia que necesito contar antes de morirme, porque lo que descubrí sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, sobre mi propia vida, cambió para siempre todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la traición. Y lo que decidí hacer con esa información va a dividir opiniones entre quienes me escuchen. Esta historia comenzó hace 3 meses, pero en realidad comenzó hace 30 años sin que yo lo supiera. Durante 30 años viví creyendo que era la esposa de Carlos, que teníamos un matrimonio sólido, que éramos una familia normal con nuestros problemas normales. Pero resulta que durante todos esos años yo no fui más que una amante legitimada, una segunda opción que nunca supo que era segunda. Carlos y yo llevamos 30 años juntos. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años y él 35. Me contó que había estado casado antes, que su primera esposa había muerto en un accidente de carro, que había sido muy difícil para él rehacer su vida. Me enamoré de su historia trágica, de su dolor, de la forma en que me decía que yo había llegado a sanarlo y a devolverle las ganas de vivir. Nos casamos por la iglesia, por lo civil. Hicimos una gran fiesta. Invitamos a toda la familia. Tuvimos 2 hijos hermosos. Compramos una casa. Construimos una vida juntos. Carlos era un esposo cariñoso, trabajador, dedicado a la familia. Era el tipo de hombre que todas mis amigas envidiaban. Responsable, fiel, presente. Hace 6 meses, Carlos me dijo que su padre estaba enfermo. Me contó que lo habían hospitalizado por problemas del corazón, que estaba muy delicado, que los doctores no sabían si iba a sobrevivir. Su padre vivía en otra ciudad, a 2 horas de distancia de nosotros, y Carlos decidió que tenía que ir a visitarlo todos los fines de semana. Yo le dije que lo acompañaría, que quería estar con él en este momento difícil, pero Carlos me dijo que no era necesario, que el hospital tenía reglas muy estrictas sobre las visitas, que además su padre estaba muy débil y no podía recibir muchas personas al mismo tiempo. Me dijo que era mejor que yo me quedara cuidando la casa y a nuestro hijo menor, que todavía vive con nosotros. Los primeros fines de semana me pareció normal. Carlos se iba los sábados por la mañana y regresaba los domingos por la noche. Llegaba triste, preocupado. Me contaba que su padre estaba muy mal, que los doctores no daban esperanzas, que era muy duro verlo así. Yo lo consolaba, le preparaba su comida favorita, trataba de animarlo, pero después empezó a ir también entre semana. Me decía que había recibido llamadas del hospital, que su padre había empeorado, que tenía que ir urgente. Se iba los martes, los jueves, a veces se quedaba toda la noche. Siempre regresaba con la misma historia, que su padre estaba mal, que había tenido una crisis, que había tenido que quedarse para hablar con los doctores. Al principio no sospeché nada. Mi propio padre había muerto cuando yo era joven y sabía lo doloroso que era ver a un padre enfermo. Además, Carlos siempre había sido muy unido a su familia. Me parecía normal que quisiera estar cerca de su padre en sus últimos días, pero empecé a notar cosas extrañas. Carlos regresaba de sus visitas al hospital demasiado tranquilo para alguien que estaba viendo morir a su padre. No traía el olor del hospital en la ropa. No parecía estresado ni agotado como alguien que había pasado horas en una sala de espera. Además, nunca me dejaba hablar por teléfono con su padre, nunca me daba el número del hospital, siempre tenía excusas para todo. Una vez le dije, «Carlos, dame el teléfono del hospital para llamar a tu papá». Él me dijo que los pacientes no podían recibir llamadas directas, que tenía que ser a través de las enfermeras, que era muy complicado. Otra vez le dije, «Llévame una foto mía para que tu papá me recuerde». Carlos me dijo que su padre ya no reconocía a nadie, que estaba muy sedado, que las fotos no tenían sentido. También me extrañaba que Carlos nunca mencionara a otros familiares visitando a su padre. Carlos tiene hermanos, sobrinos, tíos.
Me parecía raro que él fuera el único que estaba yendo al hospital, el único que se estaba haciendo cargo de la situación. Pero lo que más me extrañaba era el dinero. Carlos empezó a gastar mucho dinero en cosas que no podía explicar. Decía que eran gastos médicos, medicinas especiales, tratamientos privados, pero nunca me enseñaba recibos. Nunca me explicaba exactamente en qué se estaba gastando el dinero. En 3 meses, Carlos había gastado casi $10,000 en estos supuestos gastos médicos. Dinero que sacaba de nuestros ahorros, dinero que habíamos guardado para emergencias, para los estudios de nuestro hijo, para nuestro retiro. Le decía, Carlos, enséñame las facturas del hospital. Necesito entender en qué nos estamos gastando tanto dinero. Él me respondía que eran cosas muy técnicas, que yo no iba a entender, que él se estaba encargando de todo, que no me preocupara. Empecé a sentir que algo no cuadraba. La historia de Carlos tenía demasiados huecos, demasiadas inconsistencias, pero no sabía cómo confrontarlo sin parecer una esposa desconfiada y sin corazón. No podía decirle a un hombre que estaba perdiendo a su padre que yo pensaba que me estaba mintiendo. Hace 3 semanas Carlos llegó a casa más tarde de lo normal. Estaba nervioso, agitado, se veía culpable. Me dijo que su padre había tenido una crisis muy grave, que los doctores pensaban que no iba a pasar la noche, que probablemente esta iba a ser la última semana. Esa noche, mientras Carlos dormía, tomé una decisión. Al día siguiente era sábado, y Carlos iba a ir como siempre a visitar a su padre. Esta vez yo lo iba a acompañar, quisiera él o no. Iba a conocer por fin a mi suegro. Iba a ver con mis propios ojos qué estaba pasando realmente. El sábado por la mañana, cuando Carlos se estaba preparando para salir, le dije, amor, hoy voy contigo. Quiero despedirme de tu papá antes de que sea demasiado tarde. Carlos se puso muy nervioso y me dijo, María, ya te expliqué que el hospital tiene reglas muy estrictas. No puedes ir así sin más. Le dije, Carlos es tu esposa. Los hospitales siempre permiten que las esposas visiten a los pacientes. Además, si tu papá se está muriendo, tengo derecho a despedirme de él. Carlos trató de convencerme de que no fuera. Me dijo que era mejor que me quedara, que él me iba a contar todo cuando regresara, que no valía la pena que hiciera el viaje. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije, Carlos, no me voy a quedar. Voy contigo y ya. Si realmente no me dejan entrar al hospital, me espero en el carro. Pero voy contigo. Carlos no tuvo más remedio que aceptar, pero durante todo el viaje estuvo nervioso, callado, como si estuviera yendo a su propia ejecución. Yo trataba de hacer conversación, de preguntarle sobre el estado de su padre, pero él me daba respuestas cortas, evasivas. Llegamos al hospital a las 11 de la mañana. Era un hospital grande, moderno, con muchas torres y muchos departamentos. Carlos se veía cada vez más nervioso mientras caminábamos hacia la entrada principal. Llegamos a recepción y Carlos le dijo a la enfermera, venimos a visitar a don Emilio Herrera. Está en cuidados intensivos. La enfermera revisó en su computadora y después nos miró confundida. Me dijo, señores, don Emilio Herrera fue dado de alta hace una semana. Ya no está en el hospital. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Miré a Carlos y vi que se había puesto completamente pálido. Le pregunté a la enfermera, ¿está segura? Emilio Herrera, de 78 años. La enfermera volvió a revisar y me confirmó. Sí, señora. Don Emilio Herrera fue dado de alta el sábado pasado. Su familia vino a recogerlo por la mañana. En ese momento entendí que toda la historia de Carlos era una mentira. Su padre no estaba en el hospital. Su padre no se estaba muriendo. Todo lo que me había contado durante 3 meses era completamente falso. Miré a Carlos y le dije, ¿me puedes explicar qué está pasando aquí? Carlos me agarró del brazo y me dijo, María, vamos al carro. Te voy a explicar todo. Caminamos hacia el estacionamiento en completo silencio. Yo sentía que las piernas me temblaban, que el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Cuando llegamos al carro, me senté y le dije, Carlos, quiero la verdad, toda la verdad. ¿Dónde has estado yendo todos estos meses? Carlos se quedó callado durante varios minutos. Después empezó a llorar y me dijo, María, perdóname, no sabía cómo decirte la verdad. Le dije, ¿cuál verdad, Carlos? ¿Que tienes una amante? ¿Que me estás engañando?
Carlos me dijo, no, María, no tengo una amante. Es algo peor que eso. Le dije, ¿qué puede ser peor que una amante? Carlos me miró a los ojos y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. María, he estado visitando a mi primera esposa. Ella no murió en un accidente como te dije. Está viva, pero tiene demencia y está en una clínica especializada. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Le dije, ¿tu primera esposa está viva? Durante 30 años me mentiste sobre eso. Carlos asintió con la cabeza y me dijo, María, cuando te conocí, mi primera esposa ya estaba enferma. Tenía demencia temprana, estaba en una institución. Era como si hubiera muerto, ya no me reconocía, ya no era la misma persona. Le dije, pero Carlos, tú te divorciaste de ella. Carlos se quedó callado de nuevo. Y en ese silencio entendí la verdad más devastadora de toda mi vida. Le dije, Carlos, respóndeme, ¿te divorciaste de tu primera esposa? Carlos empezó a llorar más fuerte y me dijo, no, María, nunca me divorcié de ella. En ese momento mi mundo se desplomó completamente. Durante 30 años yo había estado viviendo en pecado sin saberlo. Durante 30 años yo había sido la amante de un hombre casado. Durante 30 años mis hijos habían sido técnicamente ilegítimos. Durante 30 años yo había construido mi vida sobre una mentira gigantesca. Le grité, Carlos, ¿me estás diciendo que nuestro matrimonio no es válido? ¿Que durante 30 años he sido tu amante sin saberlo? Carlos me dijo, María, para mí tú siempre has sido mi verdadera esposa. Mi primera esposa murió mentalmente hace más de 30 años. Tú eres la madre de mis hijos, eres la mujer que amo. Le dije, eso no importa, Carlos. Lo que importa es que me mentiste, que construiste nuestra vida sobre una mentira, que me hiciste cómplice sin que yo lo supiera. Carlos trató de explicarme que había querido divorciarse, pero que el proceso legal era muy complicado, porque su primera esposa no podía dar consentimiento debido a su enfermedad mental. Me dijo que había pensado contarme muchas veces, pero que tenía miedo de perderme, que tenía miedo de destruir nuestra familia. Le dije, ¿y el dinero, Carlos? ¿Los $10,000 que has gastado en estos meses? Carlos me explicó que su primera esposa estaba en una clínica privada muy costosa, que él había estado pagando todos los gastos porque no tenía otros familiares que se hicieran cargo. Me dijo que había estado usando nuestros ahorros para pagar la clínica sin decirme nada. En ese momento entendí que no solo había descubierto que mi matrimonio era una farsa, sino que Carlos había estado gastando el dinero de nuestra familia, el dinero de nuestros hijos, en cuidar a una mujer que técnicamente era su verdadera esposa. Le dije, Carlos, llévame a esa clínica, quiero conocer a tu verdadera esposa. Carlos me dijo que no era buena idea, que iba a ser muy doloroso para mí, que su primera esposa ya no era consciente de nada. Pero yo insistí, necesitaba ver con mis propios ojos a la mujer que había sido la sombra de mi matrimonio durante 30 años. Manejamos en silencio durante media hora hasta llegar a una clínica muy elegante, muy cara, en las afueras de la ciudad. Carlos habló con las enfermeras y nos permitieron entrar a la habitación de su primera esposa. Cuando la vi, entendí por qué Carlos había seguido cuidándola. Era una mujer hermosa, incluso en su enfermedad. Tenía la mirada perdida. No reconoció a Carlos cuando entramos, pero se veía frágil, vulnerable, como una niña asustada. Carlos se acercó a ella y le dijo, «Hola, Ana, soy Carlos, vine a visitarte». Ana lo miró sin reconocerlo y le preguntó, «¿Tú quién eres? ¿Dónde está mi mamá?» Verlos juntos fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Ver a mi esposo cuidando con tanto amor a otra mujer, aunque esa mujer fuera una sombra de lo que había sido. Ver que después de 30 años conmigo, él seguía sintiendo responsabilidad y cariño por su primera esposa. Salimos de la clínica y durante el viaje de regreso a casa no hablamos ni una palabra. Yo iba pensando en todo lo que había descubierto, tratando de procesar la magnitud de la traición, tratando de entender qué iba a hacer con mi vida ahora que sabía la verdad. Cuando llegamos a casa, me senté en la sala y le dije a Carlos, «Quiero que me contestes una pregunta con completa honestidad. Durante todos estos años que hemos estado juntos, ¿alguna vez te arrepentiste de no haberte divorciado de Ana?» Carlos me dijo, «María, Ana era parte de mi pasado,
Tú eres mi presente y mi futuro, le dije. Esa no es la respuesta a mi pregunta, Carlos. Carlos se quedó callado durante mucho tiempo. Después me dijo, sí, María. Hubo momentos en los que me arrepentí. Hubo momentos en los que pensé que debería haber sido honesto contigo desde el principio. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado para siempre. No porque Carlos hubiera tenido una aventura, sino porque había construido toda nuestra vida sobre una mentira, porque me había robado el derecho de tomar mis propias decisiones, porque me había convertido en cómplice de algo que yo nunca habría aceptado conscientemente. Esa noche dormimos en cuartos separados, pero yo no dormí. Me quedé despierta toda la noche pensando en todo lo que había perdido, en todos los años que había desperdiciado, en todas las decisiones que había tomado basándome en información falsa. Al día siguiente, tomé la decisión más controversial de mi vida, una decisión que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal, pero que me dio la satisfacción más grande que he tenido en años. Decidí que si Carlos podía mentir durante 30 años, yo también podía mentir. Y mi mentira iba a costarle muy caro. Mira, necesito hacer una pausa aquí para pedirte un favor. Si esta historia te está llegando al corazón, si te está impactando, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que parece un corazón o un pulgar arriba. Y si quieres escuchar el final de esta historia y muchas otras igual de intensas, suscríbete a nuestro canal. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse y ya está. Así te van a llegar todas nuestras historias nuevas. Te prometo que lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Al día siguiente de descubrir toda la verdad, decidí ir sola a la clínica a visitar a Ana. Le dije a las enfermeras que era la cuñada, que venía a ver cómo estaba. No tuve problemas para entrar porque Carlos ya me había presentado el día anterior. Cuando llegué a la habitación de Ana, ella estaba despierta mirando por la ventana. Me acerqué a ella y le dije, «Hola, Ana, soy María». Ana me miró y me sonrió. Me dijo, «Hola, ¿tú eres nueva aquí? No te había visto antes». Le dije, «Sí, soy nueva. Vine a conocerte». Ana me preguntó, «¿Conoces a mi esposo? Se llama Carlos. Es muy guapo. Viene a visitarme a veces, pero hace mucho que no lo veo». Mi corazón se partió al escuchar eso. En sus momentos de lucidez, Ana todavía recordaba a Carlos como su esposo. Todavía lo esperaba. Todavía lo amaba a su manera. Hablé con Ana durante 1 hora. Me contó fragmentos de su vida con Carlos, recuerdos de cuando eran jóvenes, planes que habían hecho juntos. También me habló de su enfermedad, de lo confundida que se sentía, de lo sola que estaba. Cuando me iba, Ana me agarró de la mano y me dijo, «María, ¿puedes decirle a Carlos que venga a visitarme? Lo extraño mucho». Esa tarde, cuando Carlos regresó del trabajo, le dije, «Fui a visitar a Ana hoy». Carlos se puso muy nervioso y me dijo, «¿Por qué hiciste eso? Te dije que no era buena idea». Le dije, «Carlos, Ana me pidió que te dijera que la visites más seguido. Dice que te extraña». Carlos empezó a llorar y me dijo, «María, esto es muy doloroso para mí. Ana a veces me reconoce, a veces no. Es muy difícil verla así». Le dije, «Carlos, tengo una propuesta para ti». Él me miró asustado y me dijo, «¿Qué propuesta?». Le dije, «Creo que deberías divorciarte de mí y volver con Ana. Deberías cuidarla como el esposo que realmente eres». Carlos me dijo, «María, ¿de qué estás hablando? Ana está enferma. No puede tener una vida normal». Le dije, «Pero es tu esposa legal, Carlos. Es la mujer con la que te casaste primero. Y claramente todavía la amas si has estado cuidándola en secreto durante todos estos años». Carlos me gritó, «María, no digas tonterías. Tú eres la mujer que amo. Ana es solo una responsabilidad del pasado». Le dije, «¿Solo una responsabilidad? Carlos, has gastado $10,000 de nuestro dinero en cuidarla. Has mentido durante meses para poder visitarla. Si es solo una responsabilidad, ¿por qué tanto secreto?». Carlos no supo qué responder. Yo continué, «Carlos, creo que lo correcto es que te divorcies de mí y que te hagas cargo de Ana como debe ser. Yo voy a buscar la manera de anular nuestro matrimonio porque técnicamente nunca fue válido». Carlos me suplicó que no hiciera eso, que pensáramos bien las cosas, que fuéramos a terapia de pareja. Pero yo ya había tomado mi decisión. Los siguientes días fueron terribles.
Carlos no entendía por qué yo estaba tomando una decisión tan drástica. Me decía que podíamos arreglar las cosas, que él iba a ser completamente honesto conmigo de ahora en adelante, que íbamos a encontrar una manera de resolver la situación legal. Pero yo ya no confiaba en él. Había mentido durante 30 años sobre algo tan fundamental como su estado civil. ¿Qué otras cosas me había ocultado? ¿Qué otras mentiras había en nuestra vida juntos? Una semana después de nuestra conversación, recibí una llamada de la clínica. La enfermera me dijo: «Señora María, llamamos para informarle que doña Ana falleció anoche durante el sueño. Fue muy tranquilo, no sufrió». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina durante horas, procesando lo que acababa de escuchar. Ana había muerto. La primera esposa de Carlos, la mujer que había sido la sombra de nuestro matrimonio, ya no existía. En teoría, esto resolvía todos nuestros problemas legales. Ahora Carlos estaba viudo legalmente, y nuestro matrimonio podía ser válido. Ya no había impedimentos, ya no había secretos, ya no había mentiras que mantener. Pero decidí no decirle nada a Carlos. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, me preguntó si había tomado alguna decisión sobre nuestro futuro. Le dije: «Sí, Carlos, decidí que me voy a separar de ti. Voy a buscar la anulación de nuestro matrimonio». Carlos me dijo: «María, por favor, recapacita. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». Le dije: «No, Carlos, hay cosas que no se pueden arreglar. 30 años de mentiras no se arreglan con buenas intenciones». Carlos me preguntó: «¿Y qué va a pasar con Ana? ¿Quién se va a hacer cargo de ella?». Le dije: «Esa es tu decisión, Carlos. Tú decidiste mantenerla en secreto durante todos estos años. Ahora tienes que decidir qué hacer con esa responsabilidad». Carlos me dijo que iba a seguir visitándola, que iba a seguir pagando por su cuidado, que era lo mínimo que podía hacer. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos siguió yendo a la clínica los fines de semana. Regresaba cada vez más triste, más culpable, más desesperado por salvar nuestro matrimonio. Me decía que Ana estaba empeorando, que los doctores no le daban mucho tiempo de vida, que cuando ella muriera podríamos empezar completamente de nuevo. Yo lo escuchaba fingiendo que Ana seguía viva, fingiendo que entendía su dolor, fingiendo que tal vez había una esperanza para nosotros. Pero por dentro estaba furiosa. Furiosa porque él seguía poniendo a Ana por encima de nuestra familia. Furiosa porque después de 30 años de mentiras, seguía sin entender el daño que había causado. El tercer fin de semana después de la muerte de Ana, Carlos regresó a casa completamente destrozado. Me dijo: «María, Ana murió». Fingí sorpresa y dolor. Le dije: «¿Cuándo pasó?». Carlos me dijo: «Ayer por la noche». Cuando llegué a la clínica, las enfermeras me dijeron que había fallecido durante el sueño. Le dije: «Carlos, lo siento mucho. Sé que esto debe ser muy doloroso para ti». Carlos lloró en mis brazos y me dijo: «María, ahora que Ana murió, podemos arreglar todo. Podemos casarnos de nuevo, legalmente esta vez. Podemos empezar de nuevo». Lo miré a los ojos y le dije: «Carlos, el que Ana haya muerto no cambia nada de lo que pasó entre nosotros». Carlos me dijo: «Pero María, ya no hay impedimentos legales, ya no hay secretos. Podemos ser una pareja normal». Le dije: «Carlos, Ana murió hace 3 semanas». La cara de Carlos cambió completamente. Me dijo: «¿Qué estás diciendo?». Le dije: «Ana murió hace 3 semanas, el día después de que tuvimos nuestra conversación sobre el divorcio. La clínica me llamó para informarme». Carlos se quedó mudo. Después me dijo: «¿Y no me dijiste nada? ¿Me dejaste ir a la clínica durante 3 semanas sabiendo que Ana estaba muerta?». Le dije: «Exacto, Carlos. Te dejé vivir una mentira, igual que tú me dejaste vivir una mentira durante 30 años». Carlos me gritó: «María, eso es cruel, eso es inhumano». Le dije: «¿Sabes qué es cruel e inhumano, Carlos? Mentirle a tu esposa durante 30 años sobre algo tan básico como tu estado civil». Carlos me dijo: «Pero María, yo te mentí para protegerte, para proteger a nuestra familia». Le dije: «Y yo te mentí para que sintieras exactamente lo que yo sentí cuando descubrí tu mentira, para que supieras lo que es vivir en una realidad falsa». Carlos se sentó en el sofá y se puso las manos en la cara. Después me dijo: «María, durante estas 3 semanas yo estuve hablándole a una tumba vacía.
Estuve pidiendo perdón a una mujer que ya no podía escucharme. Le dije, y durante 30 años yo estuve construyendo una vida con un hombre que no era realmente mi esposo. Carlos me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dije, ahora vamos a divorciarnos, porque aunque Ana ya no existe, las mentiras que me dijiste sí existen, y yo ya no puedo confiar en ti. Carlos me suplicó una vez más que reconsiderara. Me dijo que había aprendido la lección, que nunca más me mentiría, que podíamos ir a terapia, que podíamos empezar de nuevo ahora que no había secretos entre nosotros. Pero yo ya había tomado mi decisión. No solo iba a divorciarme de Carlos, sino que iba a asegurarme de quedarme con todo lo que pudiera. Después de 30 años de contribuir a una familia construida sobre mentiras, después de criar hijos en un matrimonio que técnicamente no existía, después de usar mi dinero para pagar los cuidados de la verdadera esposa de Carlos sin saberlo, creía que me merecía una compensación. Contraté al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Le expliqué toda la situación: el matrimonio inválido, las mentiras de 30 años, el dinero gastado en cuidar a la primera esposa. Mi abogado me dijo que tenía un caso muy sólido para reclamar una compensación sustancial. Durante el proceso de divorcio, Carlos se dio cuenta de que yo estaba decidida a llevarme todo lo que pudiera: la casa, los ahorros, la mitad de su pensión, todo. Me dijo, María, estás siendo vengativa. 30 años juntos tienen que valer algo. Le dije, tienes razón, Carlos. 30 años valen mucho. Valen exactamente la mitad de todo lo que tenemos. Carlos me dijo, pero María, si te llevas todo, ¿con qué voy a vivir? Le dije, con lo mismo con lo que ibas a vivir si hubieras sido honesto conmigo desde el principio y me hubieras dado la opción de decidir si quería estar con un hombre casado. El divorcio se finalizó hace un mes. Me quedé con la casa, con la mayoría de los ahorros, con la mitad de la pensión de Carlos. Él se mudó a un apartamento pequeño. Tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo para poder sobrevivir. Nuestros hijos al principio no entendían por qué nos estábamos divorciando después de tantos años. Pero cuando les expliqué la situación completa, cuando entendieron que técnicamente habían sido hijos ilegítimos durante toda su vida, me apoyaron completamente. Mi hijo mayor me dijo, mamá, papá no solo te traicionó a ti, nos traicionó a todos nosotros. Construyó nuestra familia sobre una mentira. Mi hija me dijo, mamá, si papá pudo mentir sobre algo tan importante durante tanto tiempo, ¿sobre qué más nos habrá mentido? Hoy vivo sola en la casa que compartí con Carlos durante 30 años. He redecorado todo, he cambiado los muebles, he hecho que sea completamente mío. Ya no hay rastro de Carlos en ningún lado. Me arrepiento de lo que hice, de no decirle a Carlos que Ana había muerto, de dejarlo vivir esas 3 semanas en una mentira. No, no me arrepiento de nada. Carlos me robó 30 años de mi vida haciéndome vivir en una mentira. Yo le robé 3 semanas de la suya. Me parece un intercambio justo. Carlos me robó el derecho de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Yo le robé el derecho de despedirse apropiadamente de su primera esposa. También me parece justo. Carlos gastó nuestro dinero familiar en cuidar a otra mujer sin decirme nada. Yo me quedé con nuestro dinero familiar como compensación por 30 años de engaños. Perfectamente justo. La gente puede pensar que fui cruel, que fui vengativa, que 2 errores no hacen un acierto. Pero yo creo que a veces la única manera de hacer que alguien entienda el daño que causó es haciéndole experimentar un daño similar. Carlos ahora sabe lo que se siente vivir en una realidad falsa. Sabe lo que se siente descubrir que la persona en la que confías te ha estado mintiendo. Sabe lo que se siente ser traicionado por alguien que amas. Y esa es una lección que valió la pena enseñar, sin importar el costo. Mira, si has llegado hasta aquí conmigo, si has escuchado toda mi historia sin juzgarme, quiero pedirte otro favor. Dale me gusta a este video otra vez, si es que no lo has hecho. Aprieta ese botón de corazón o pulgar arriba para que más personas puedan escuchar esta historia. Y por favor, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Así vas a recibir todas nuestras historias nuevas, historias de mujeres como yo, que hemos vivido traiciones, secretos, mentiras, y que no tenemos miedo de contar nuestra verdad.
También quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido algo parecido, si alguien te ha mentido durante años sobre algo importante, si has descubierto secretos que cambiaron completamente tu vida, o si conoces a alguien que haya pasado por una situación similar. Todos los días subimos relatos nuevos que te van a llegar hasta el alma. Historias de mujeres maduras que hemos aprendido que la vida no siempre es justa, pero que podemos hacer que sea más justa si tenemos el valor de tomar las decisiones difíciles. Perdón si el video ha sido muy largo, pero necesitaba contarte todos los detalles. Necesitaba que entendieras exactamente por qué hice lo que hice. Necesitaba este desahogo. Necesitaba soltar toda esta historia que te he estado cargando durante meses. Gracias por escucharme hasta el final, por no juzgarme, por entender que a veces las víctimas también podemos ser victimarias, y que está bien, porque así es la vida real. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar sin aliento. Cuídate mucho y recuerda, nunca permitas que nadie construya tu vida sobre mentiras.